De representación política y sufragio, normalmente yo les pregunto el concepto sufragio. Eso, para que ustedes den una definición de derecho, una definición de estudiantes de derecho, ¿ya? Voto o sufragio. ¿Qué definición tenemos en pantalla, Sofía, tú misma? ¿Se la leo, profesor? Sí. Dice, manifestación de la voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva para designar los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir asuntos que interesan a esta. Ya. El sufragio se ocupa, que siempre se caen, porque me dicen para elegir autoridades o para designar los cargos. Se ocupa el sufragio primero, efectivamente, para que nosotros elijamos a nuestros representantes, ¿ya? Los determinados cargos o roles concernientes al gobierno. Gobierno como concepto amplio, ¿ya? Gobierno, nosotros seguramente en la nueva constitución vamos a proponer, a mí me gustaría proponer, que todos los cargos, los más altos cargos, fueran de elección popular, incluso los miembros de la Corte Suprema, si me apuran, ¿ya? ¿Para qué? Para que los pasemos por el filtro de la limpieza, ¿ya? Y hacer el seguimiento y hacer el lavado, ¿cierto? O hacer la imagen de alguien probo, ¿ya? Entonces, como concepto amplio de gobierno, no los cargos concernientes al presidente o a la presidencia, ¿ya? Esto es el concepto amplio de gobierno. O también se usa el sufragio para decidir asuntos que interesan a la comunidad, ¿ya? Como fue el caso claramente del plebiscito que tuvimos nosotros ahora en octubre, ¿cierto? Ahí nosotros no elegimos cargos, sino que decidimos un asunto que nos interesaba como Estado, ¿ya? Y de inmediato yo les pregunto, que también esta es una pregunta que hago normalmente, ¿el sufragio es un derecho, es un deber o es una función? ¿O todas las anteriores o ninguna de las anteriores? María José. Profesor, son todas. ¿Ya? Son todas, puesto que es un derecho que tenemos tenemos todos los ciudadanos ¿Ya? para poder elegir nuestros representantes. Ya. Ahora, yo ahí haría una distinción, María José, porque derecho y función no tenemos duda. Deber es cuestionable, porque no es un deber hoy día el sufragar, ¿ya? No es una imposición, no es una ley imperativa, es una facultad. Nosotros tenemos el voto facultativo, ¿ya? ¿No? Deber en estricto ley, en estricto ordenamiento jurídico, no lo es, ¿ya? No tenemos, no hay una sanción indicada para quien no sufrague, ¿ya? Hoy día, como norma general, hay algunas excepciones, ¿cierto? Como ustedes me lo hicieron presente ese día, que lo revisamos, como el plebiscito de salida, que ahí son excepciones. Pero Profesor, perdón, si fuera obligatorio el voto, ¿sí? ahí es un deber. Ahí es un deber. Ya. Es un derecho y un deber también. Pero hoy día nosotros sabemos que derecho, la respuesta correcta, María José, es derecho y función, no tenemos duda, ¿ya? Deber es lo que hoy día podemos asociarlo nosotros a un deber cívico, ¿cierto? A un deber moral, a un deber de ciudadano, pero no es una imposición legal. ¿Bien? Sí, profesor. Ya. Ahora, la diferencia, perdón, ¿por qué? profesor, entre sufragio y plebiscito, el plebiscito siempre es una respuesta a un sí o un no, nomás, ¿cierto? El plebiscito, mira, el plebiscito es lo que nosotros hicimos ahora. El plebiscito es el genérico, ¿ya? Plebiscito es todo lo que el pueblo decide, normalmente asociado a
consultas que interesan a la comunidad, ¿ya? Como lo que estás proponiendo tú, el sí y el no del año 88, ¿cierto? Ahora el apruebo o el rechazo, estos son plebiscitos, ¿ya? Y el proceso por el cual se deciden los cargos públicos se llaman elecciones, ¿ya? Pero también es un tipo de plebiscito. ¿Por qué? Porque de la etimología plebes situm, que es decisión del pueblo. También las elecciones son decididas por el pueblo. No nos vamos a meter nosotros en esa pelea. Yo le estoy dando esto como cultura general para que ustedes sepan. Existe también una distinción entre el plebiscito y el referéndum, ¿ya? En el cual el referéndum normalmente se asocia a ratificar o derogar leyes que se encuentran actualmente vigentes, ¿ya? Por eso se llama refrendar o referéndum. A diferencia del plebiscito, en el cual se puede establecer un nuevo ordenamiento, se puede establecer una ley, es una decisión del pueblo, ¿ya? Paula. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Profe, Sí. ahí dijimos que el sufragio era un derecho y función sería Sí. por... Ya, esa es la pregunta que yo te hago. ¿Por qué es un derecho y una función? Ángela. No, Paula Espinosa. Aquí Ángela se viene instalando recién. Paula Espinosa. ¿Está Paula? ¿No? María Paz Pardo. Hola. La otra vez me pregunté lo mismo, espero responder bien esta vez. Era Ya. porque es una de las funciones del Estado, la función electoral, por eso es una función. Perfecto. Porque ¿qué pasa si no está presente esta como una función del Estado? No se puede hacer el ejercicio democrático. Perfecto. Se deja de establecer la base democrática. Entonces, se perpetúan los poderes. Por lo tanto, debe ser una función que esté iluminando permanentemente a las cúpulas gobernantes o en general a todo el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Y es un derecho claramente porque está consagrado nosotros en nuestra Constitución. ¿Cierto? Ya. A mí en el certamen me confundió, pero para que no le pase a los otros amigos. Ah, Después ya. está la tipificación psicológica del Lowenstein, donde sale la normativa en las nominales. Y la Yo semántica, leí un muy buen aporte tuyo, Sebastián. Entonces yo leí la definición según la visión Sociológica, como sociológica. definición de Entonces, para Constitución. que no les pase a los compañeros de que yo le... Hay Claro, una, yo di está muy bueno, lo voy a explicar. me tendría a confundir, a decir la definición según la... Que yo te tengo mala, pues, Sebastián, por eso te pregunté eso. Así que para que lo tengan en consideración. Sí, yo te tengo mala, por eso Sí, te hice esa pregunta que era difícil. No, pero ojalá No. que sirva como aporte. Sí, muchas gracias, Sebastián. Lo que está señalando Sebastián, que ustedes seguramente ya lo están estudiando, es que Lowenstein para materia constitucional nosotros lo vimos en dos etapas. Primero, como definición de constitución, ¿cierto? Una visión sociológica, habla Lowenstein, de que la constitución es el alma de la sociedad, ¿cierto? Es el ser, es la esencia de la sociedad, es la cultura, es el reflejo de esta sociedad, ¿cierto? Esa es la constitución, una definición según Lowenstein, una definición sociológica. Constitución es la sociedad, traducida en un papel. ¿Ya? Eso dice Lowenstein. Y también, después vimos a Lowenstein
cuando hablamos de los tipos de constitución que identifica él, que es lo que acabamos de señalar a Flavio, ¿cierto? Constituciones normativas, nominales y semánticas. ¿Sí? Entonces, una cosa es la definición de constitución según la visión sociológica y otra es la clasificación o la tipología que tiene este profesor pensador político. ¿Ya? Profe, Sigamos entonces, queridos colegas. ¿Cuál es el método que usamos nosotros para el cómputo de votos en elecciones de representantes? El método de Ohm. Ya, perfecto, el método D'Hondt, que es un método que justifica la decisión por mayoría absoluta o que justifica una decisión proporcional. Proporcional, profesor. Proporcional, ¿cierto? Carmen, hola. Hola, ¿cómo está? Nosotros lo tenemos clasificado como un sistema proporcional. Ya. Sigamos. Profesor, ¿Sí? que yo pensé que iba a tratar esta diapositiva que estaba inmediatamente después de función, derecho, deber. Mire, la clasificación de sufragio, Ya. una vez según quienes pueden sufragar, ¿ya? Ya. La diferencia entre universal y restringido, ¿Sí? Y por censitario. la frase materias de capacidad. ¿Qué diferencia hay entre materias de capacidad y la del restringido, que son intelectuales y patrimoniales? ¿A qué se refiere materias de capacidad? Nosotros en Chile tenemos... ¿Cuál es el tipo de sufragio que tenemos en Chile, Paula? Secreto y voluntario. Pero en materia de quién puede sufragar. ¿Cómo lo clasificamos nosotros? Los requisitos. No me acuerdo, profesor. Universal. Universal, profesor. Nosotros tenemos un sufragio universal, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la palabra universal, quiere decir que debieran sufragar todos los habitantes de la República, ¿ya? Pero en Chile tenemos ciertos requisitos mínimos para ser ciudadanos, ¿cierto? Con derecho a sufragio, que eso es el tema. Sigue siendo universal, pero tenemos unos requisitos mínimos y fundamentalmente esos requisitos están dados por materia de capacidad. Son inhábiles o incapaces para sufragar, ¿cierto? Los que no sean ciudadanos, los que estén condenados a pena efectiva, ¿cierto? Que no tienen capacidad para sufragar. ¿Ya? Pero el voto, el sufragio aquí en Chile sigue siendo un sufragio universal, porque cuando existen elecciones en Chile, no echamos mano a las dos clasificaciones que vienen a continuación. No tenemos que estar inscritos en un partido para ir a votar por el presidente, ¿cierto? Salvo las primarias, que son elecciones muy sui generis, que son elecciones ad hoc para esto, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando tenemos que elegir representantes, nosotros cuando tenemos que decidir sobre asuntos que interesan a la nación, nuestro voto es universal. No nos piden requisitos de ingreso, no nos piden requisitos patrimoniales, no nos piden estar inscritos en censo o lista, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro voto sigue siendo universal, ¿ya? A pesar de que no votan todos los habitantes de la República. ¿Por qué? Porque hay un número que no vota, los menores de 18 años, los que están condenados a pena ficticia, los que están en la calle, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el voto sigue siendo universal. ¿Paula? Sí, profesor, gracias. Ya. Profesor. Restringido, calificado, ¿cierto? Eso es lo que señalábamos, existe un voto y existió, nosotros tuvimos voto restringido o calificado, en el cual se votaba, podían sufragar solo los que tuvieran bienes, los que declararan renta, ¿cierto? Solo los que tuvieran tierra, etcétera. Entonces, puede calificarse